Corintios, hermanos, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar al consejo de la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Vamos a meditar un poco en esto. Yo lo he titulado Lo vil y lo menospreciado. Ahorita vamos a ver por qué. Sí, yo creo que todos nos damos cuenta que muchas veces se piensa, es una idea muy generalizada en los que compartimos la palabra, o si alguien comparte la palabra de Dios. Muchas veces se piensa pues que no es gente muy preparada, o que tenga un nivel académico muy alto, o que tenga una instrucción reconocida, sistemática o algo así, y casi siempre, pues me acuerdo yo desde mi niñez, mi juventud, que veía que las personas que se les llamaba hermanos o aleluyas o de cualquier manera, muchas veces, ¿verdad?, adjetivos peyorativos, o sea, como de menosprecio y cosas así. Pero bueno, eso es porque no se conoce la palabra, solamente lo digo o lo traigo al tema porque es algo que pues nos tocó ver, y todavía, ¿verdad?, pues hay mucho así. Y sin duda que hay mucha gente que se pone a hacer la obra de Dios sin una mediana preparación. Muchos son llamados así, y otros pues se llaman solos. Y bueno, lo importante que el Señor dijo que su palabra debía de ser esparcida, debía de ser llevada a todo el mundo. Vamos a ver una escritura para empezar en 1 Corintios, en el capítulo 1 de 1 Corintios. Capítulo 1, 1 Corintios, versos 26 al 28. Voy a dar un momento porque sé que algunos de ustedes tienen ahí su Biblia, otros tienen su teléfono y otros no tienen nada quizá, o quizá tienen su teléfono para textear o para ver otras cosas, pero ahora les pido en el amor del Señor que se concentren en la palabra para que podamos captar el mensaje de Dios. 1 Corintios 1 del 26 al 28, leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Vamos a poner en las manos del Señor esta palabra. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, Señor, Dios del cielo y de la tierra, nuestro Creador, nuestro Salvador. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien fuera al Calvario por nosotros, Señor, muriera en nuestro lugar, te damos gracias y nos acercamos en ese nombre, Señor, para pedir tu bendición para esta meditación, Padre eterno. Y que esa bendición alcance hasta donde llegue esta señal, donde sea captada, donde nos estén escuchando, donde estén interesados en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que tu bendición vaya sobre todos ellos, a cada hogar, Señor, donde esté llegando este mensaje. Te lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús, y te pido que tu Espíritu Santo nos lleve al entendimiento pleno de tu palabra, Señor, y podamos ser capaces no solo de escucharla, sino de ponerla por obra. Gracias, Señor, todo en tus manos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Entonces tenemos aquí que dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. O sea, haciéndolo más coloquial, más fácil de entender. Miren, hermanos, su vocación, que ustedes no son muy sabios, según la carne, ni muy poderosos, ni muy nobles. Nobles en el sentido de la nobleza, de ser personas de alta alcurnia. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora se da cuenta por qué los necios predicamos la palabra. Muchos de nosotros, aleluya, somos llamados como necios, porque, bueno, dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y hemos visto en estos mismos estudios o temas que hemos compartido y comentado, cuando dice que Dios escondió de la sabiduría humana, escondió estas cosas. Dice que Dios enloqueció la sabiduría del mundo, lo vimos la vez pasada, y dio a conocer esto a los pequeños, a los humildes, a los pobres, a las personas que no tenían un estatus social alto, por lo general. Hay muchos que también han llegado al Señor y son de
personas de elevada nivel social, económico incluso. Pero bueno, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y sigue diciendo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Como hablábamos ahorita que testificaba yo de esa canción, pues sí, de lo que no es, Dios hace. Dice que Él, de lo que nos hace, porque no éramos nada y todavía no somos nada ni somos muy importantes, pero en las manos del Señor podemos hacer proezas. Dice su palabra que en sus manos haremos proezas, hagamos grandes cosas para el Señor. Alabado sea Dios. Y bien, pues Dios usa, no somos más que un instrumento en sus manos, únicamente una herramienta de Dios para muchas veces traer sanidad a quien Él quiere, de traer la palabra para que le conozcan a Él, para que tengan la bendición que nosotros ya tenemos, los que aún no han entendido lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces dice que Él escogió lo vil, lo menospreciado. Por eso muchas veces, ¿por qué los hermanos son pura gente así, que eran borrachos, que eran esto, que eran el otro? Bueno, dice la Biblia que Jesús vino el Señor, y no solamente vino para, aleluya, restaurar sus vidas, sino para usarlos en su obra, o para usarnos en algunos que éramos todo lo que la gente dice y quizá más. No se trata aquí de decir, no, es que predicamos la palabra porque somos personas de una alcurnia muy elevada. No, no. Lo vil y lo menospreciado es que el Señor. Él dice que nos sacó del lodo cenagoso donde estábamos, en ese mundo de pecado, en ese mundo de tinieblas, de perdición. Él metió su mano y dice que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Mucha gente piensa, no, es que primero tengo que estar bien para acercarme al Señor. No, no, no. Dice que siendo aún pecadores, Él nos salva. Los cambios los va a hacer Él. Lo único que Él quiere es la disposición de nuestro corazón para poder trabajar en nuestra vida y llevarnos a su camino y a sus pies. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver un análisis así global de muchos siervos o de algunos siervos de Dios que eran así, menospreciados, que no se pensaba que podían tener ninguna importancia, sin embargo fueron usados de una forma asombrosa. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Cristo vive, aleluya. Te alabamos, Señor. Mateo capítulo 11 y vamos a ver los versos del 8 al 10. Dice así. Cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos, Él les preguntó esto. ¿Qué salisteis a ver? Dice. Él estaba preguntando acerca de Juan el Bautista, pero les dice, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Pero lo importante que vamos aquí a ver es que dice que Juan el Bautista vestía con vestiduras de pelo de camello, algo que él se confeccionaba sus propias vestiduras, se alimentaba de miel silvestre, él andaba por los desiertos, por los caminos, anunciando la venida del Señor. Y cuando le querían decir, tú eres, no, dice, yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Detrás de mí, yo vengo bautizando en agua, pero detrás de mí viene uno que lo va a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, era un hombre que, viéndolo humanamente, Juan el Bautista, pues, era un hombre insignificante. Un loco, podríamos decir, imagínenselo usted, el pelo va largo, la barba larga y vestido con vestiduras de camello. Bueno, ese es uno. Aleluya. Vamos a ver al libro de los Hechos ahora, al capítulo 9. Santo es el nombre de Jesús. 9, los Hechos 9 y los versículos son el 17 y el 18. Alabado sea Dios. Dice así.
Aquí se trata, hermanos, voy a hacer un poco aleluya, de introducción, de cuando Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, ese sí era un hombre, pues, importante en sus tiempos, ya lo hemos comentado también. Era un hombre instruido, era un hombre, aleluya, poderoso. Cuando él una vez tuvo una confrontación con una centurión, parece ser, con alguien de las autoridades de aquel tiempo, y le dijo a Pablo, le dice, ¿por qué dices que eres ciudadano romano? Le dice, yo con dinero, dice, pude conseguir esa ciudadanía. Y le dijo Pablo, yo lo soy de nacimiento, soy ciudadano romano, soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, celoso. O sea, le sacó su currículum y Pablo era un hombre importante, pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, rápidamente le recapitulamos, iba al camino de Damasco persiguiendo en aquel tiempo la iglesia de Jesucristo, que era perseguida, no solo por los romanos, sino también por los fariseos, y que eran parte de las sinagogas, de las iglesias, entre comillas, de aquel tiempo, que eran creyentes en Dios y usaban los rollos de los libros que había escritos en aquel tiempo, de Moisés y los profetas, pero perseguían a la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando iba él rumbo a Damasco, dice que se encontró con el Señor, tuvo un encuentro ahí, que tuvo una luz y que dice que cayó al suelo. Y bueno, tuvo un encuentro con Dios y le dijo él, ¿quién eres? Le dice, yo soy Cristo a quien tú persigues, le dijo el Señor a Pablo. Y ahí tuvo él ese encuentro con Dios y mira lo que sucedió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, en el 10, Hechos 9:10, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Después de que tuvo el encuentro con el Señor, Pablo estaba orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, porque Pablo perseguía a los cristianos. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pero mire bien esto, aquí no quiero tener el enfoque en Saulo o en Pablo, sino en Ananías. Ananías era un hombre insignificante, era un hombre que nomás ahí se menciona, era un hermano en la fe, y dice había entonces nada más que un discípulo llamado Ananías, el 10, y fue usado él para que Pablo fuera sano, para que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo y para que recobrara la vista. Y el importante aquí era el apóstol Pablo, que en aquel tiempo era Saulo de Tarso. Tarso era un lugar donde él era originario. Entonces, vemos cómo son unos ejemplos de cómo Dios usa lo vil, lo menospreciado, lo que al parecer para humanamente hablando no tiene importancia, pero delante de Dios tiene una gran importancia. Aleluya. Vamos a Santiago capítulo 5. Santiago, que es el mismo que en inglés es James, que es uno de los hermanos de Jesús, que también los judíos acostumbraban a tener 3 nombres, por eso Pedro era Pedro, en una y en otra era Cefas. Cuando andaban los gentiles era un nombre, cuando estaban entre los puros judíos tenían otro, pero bueno, eso lo explicaremos con más detalles en otra ocasión. Ahora vamos a enfocarnos en lo que estamos. Alabado Dios. Santiago 5, 17. Esta fue vamos a leer desde el 16 para entenderlo un poquito mejor. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero recordarles aquí que nadie es justo por su propia justicia, sino es la justicia que nos es adjudicada por medio de Jesucristo, porque Él con su sangre nos ha justificado.
nos ha hecho justos delante del Padre, porque pagó nuestra deuda, pagó nuestros pecados. Entonces aquí se refiere la oración eficaz del justo, aleluya, dice, puede mucho, dice el 16. Y luego dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Miren lo que quiero enfocarme aquí. Elías, pues fue un siervo de Dios usado en gran manera. Él derrotó a los profetas de Baal, los profetas de Acera. Unos eran 400, otros 450, y él los derrotó a todos en una ocasión en que se confrontaron, y cada quien clamó a su Dios, y el Dios que respondió fue el Dios de Elías, el Dios todopoderoso. Pero dice aquí que Elías era hombre sujeto a pasiones, 17, semejantes a las nuestras. Lo que nos dice que era igual que nosotros, era un ser humano. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Pero él tenía el respaldo de Dios, porque él era un mensajero de Dios que llevaba su palabra y llevaba también el anuncio de juicio cuando no obedecían a Dios. Y dice que la tierra estuvo todo ese tiempo sin agua, hasta que él oró para que volviese a llover. Pero era para poder derrotar al rey Acab, demostrarle que el Dios Todopoderoso era el Dios de Elías. Pero en sí, Elías no era un hombre muy importante, era un hombre sujeto a pasiones semejante a nosotros. Amén. Estamos viendo casos de que los siervos de Dios, a pesar de que sus hechos, sus acciones han perdurado a través de los siglos por el relato de la palabra de Dios, eran seres humanos comunes y corrientes. Y muchas veces nosotros nos asombramos de que alguien sea usado por Dios. Pero ¿cómo fulano? Si yo lo conozco, ¿y eso qué? Todos también lo conocemos mucha gente, estos siervos de Dios. Incluso María. Cuando el ángel vino, le dijo, salve bienaventurada, pero ella dijo, estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios, y por eso, aleluya, tuvo esa bienaventuranza de ser por medio de ella viniera Jesús de este mundo. Aleluya. Y entonces vamos a ver que no era una persona muy importante tampoco en la sociedad, o en medio del tipo de gente que había en aquel tiempo, el tipo de, ¿cómo le puedo decir? Pues sí, de sociedad, digámoslo así, porque había sus niveles, había gente poderosa de dinero, había gente pobre, había gente de mediana, más o menos, aleluya, como de clase media, que ahora se le llama. Y la mayoría de los que fueron usados por Dios fueron gente que era de la menos importante socialmente hablando. Cuando el Señor llamó a Moisés, para no tener que leer las citas, está en el Éxodo 3, usted lo puede leer. La historia de Moisés es importante. Moisés fue escapado de que los egipcios lo mataran cuando estaba chiquillo, porque el faraón mandó matar a todos los niños, no quería que se siguieran reproduciendo los hebreos, y bueno, hay una larga historia detrás de eso, pero a Moisés lo escaparon en una canasta, como ustedes saben, salvado de las aguas quiere decir su nombre, y lo escaparon de la muerte porque mataron a todos los niños, y él fue criado por la hija de Faraón. Pero él fue criado como un rey, como un hijo de un rey, como un príncipe. Aleluya. Y entonces le dijo que, le dijeron, él supo desde entonces que él tenía que sacar a su pueblo de esclavitud, sacar a los hebreos de Egipto, de donde, aleluya, los había llevado, de donde habían quedado después de que José estuvo en Egipto. Bueno, entonces Moisés, cuando era un hombre importante, hijo de Faraón, y era un guerrero y era todo lo que usted quiera, no fue entonces cuando Dios lo usó, sino que tuvo que tratar Dios con él por 40 años, que perdiera sus capacidades humanas de lo que era su fuerza, su sabiduría de los egipcios, todo para poder usarlo Dios. Entonces cuando el Señor lo llamó, él era un anciano de 80 años. Cuando el Señor lo llamó, le dijo que era el tiempo de que él fuera a sacar al pueblo de esclavitud de Egipto. Dijo, no, yo no puedo ni hablar bien, ya se le había olvidado por el tiempo que pasó en el desierto, hasta hablar se le había olvidado. Dijo, yo no puedo. Sí, le dijo, sí puedes, si no, Aarón será tu profeta, él hablará por ti. Pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no sé, yo no puedo. Sí puedes. ¿Y qué tienes en tu mano? Pues una vara, un palo. A ver, tíralo al suelo. La aventó y se convirtió en una culebra, ¿verdad? Y entonces Dios le quería demostrar que el poder era de Dios, no de Moisés. Moisés era de
vil, de lo menospreciado, aparentemente, porque era un hombre que cuidaba chivas, cabras, ovejas en el desierto. Cuidaba las ovejas de su siervo, de su suegro, perdón. Fue cuando el Señor le habló de en medio de una zarza ardiendo. Entonces vemos que no era importante, tampoco era de lo más selecto de aquel tiempo. Y por último, vemos el llamado de los apóstoles en Mateo 4. Cristo vive, aleluya. Mateo 4, capítulo 4, verso 18. Capítulo 4 de Mateo, el verso 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos eran gente del pueblo, pescadores. Y hay otra cita, ahorita lo vamos a ver. Bueno, de ahí nos vamos a Hechos 4:13. Hechos capítulo 4, en el verso 13, libro de los Hechos. Aleluya. Cuando ya Pedro y Juan andaban hablando la palabra y predicando y hablando a la gente, hubo este comentario en el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, lo que es importante es que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, vulgo de una palabra vulgar, sin letras, sin educación, y sin embargo, ¿cómo fue usado Juan escribió el Apocalipsis? Pedro dice que en sus primeras predicaciones se convirtieron miles de gente. Entonces, esto es nomás para tener echarle un vistazo así, someramente, de que los siervos de Dios, la gran mayoría era gente pues ignorada, se puede decir, gente que no era importante, que no era relevante en la sociedad ni en ninguna de las áreas que ellos se movieran. Era gente de abajo, como se dice luego. Por eso leímos al empezar en 1 Corintios que dice que lo vil y lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los fuertes y a los que creen ser fuertes. Bueno, Dios ha dado a conocer su palabra y su voluntad por medio de personas comunes y corrientes. También hubo otros que eran preparados, como le dije, como Pablo. Ahí está Lucas, que era doctor. No son muchos los que tuvieran una preparación buena respecto a conocimientos, a estudios. Está Salomón, pero esa sabiduría que Dios le dio, el hombre más sabio del mundo, se le conoce así, porque él le pidió, en lugar de pedir riquezas a Dios, le pidió sabiduría y dice que Dios se la dio y le dio también la riqueza. Entonces son pocos los hombres así que pudieran decirse que eran importantes. Cuando lo llevaban delante de los reyes y todo eso, pues los reyes los veían, los mandatarios de aquel tiempo los veían como algo insignificante. Imagínense cómo vestían, cómo andaban, el grupo que andaba con Jesús por los arroyos, ahí se reunían en las casas y eran mal vistos, eran ignorados, eran vituperados, y esa gente, esos locos y eso. Bueno, no ha cambiado mucho las cosas, la iglesia de Jesucristo todavía no. La iglesia original de Jesucristo, como dice su palabra, los seguidores de su palabra no somos importantes delante del mundo. Pero para Dios, dice la Biblia, que son muy apreciados sus obreros, sus siervos. Para Él aprecia a los que hacemos el trabajo del Señor. Eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a terminar con un último ejemplo. Allí en Segunda de Reyes, con eso ya va a ser el final. Lo que quiero recordar en esta tarde, hermanos y amigos, Segunda de Reyes capítulo 5, es que las cosas de Dios han sido dadas a conocer por gente que no era importante delante del mundo, delante de una sociedad. Los grandes milagros que Dios ha hecho los hizo por medio de personas irrelevantes, personas que no eran tenidas en una alta estima, ni por sus conocimientos, ni por sus posesiones, ni porque fueran poderosos, ni porque fueran ricos. No, lo vil y lo menospreciado escogió el Señor para, aleluya, esparcir su evangelio, para llevar su palabra. Aquí en Segunda de Reyes tenemos un gran ejemplo. Por eso Dios habla tanto del orgullo, que es lo primero que empieza a tratar
con nosotros cuando recibimos al Señor. Es lo primero que, aleluya, tiene que el Señor empezar a quitarnos, porque pues todos venimos, unos con más, otros con menos. Cuando no conocemos al Señor, todos creemos que somos algo más que los demás. Y la palabra de Dios dice que nos hagamos menos que los demás para poder ser algo. Bueno, Segunda de Reyes capítulo 5. Aquí habla de un general de Siria, un general, este sí era importante, este sí era famoso, este sí era fuerte. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Fíjese bien, habían llevado a esta muchacha de la tribu de Israel, de una de las tribus de Israel, y dice que servía, era una criada, era una sirvienta a la mujer de Naamán. Y esta criadita le dijo a su señora, a su patrona, a su jefa: si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vea usted el cuadro. El hombre, pues yo creo que ni hablaba con los criados, muy importante, un general, un guerrero, con sus vestiduras hermosas, ricas. Y la criadita hebrea ahí, y le dijo a la señora que pues dígale que vaya y para que ore el profeta por él lo va a sanar. Y le dijo el rey de Siria, el 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Era una criada. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Porque pues en aquel tiempo todo se pensaba, bueno, y aún, que esos grandes favores tenían que pagarse con cosas materiales. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Se la mandaba directo al rey porque era una persona importante. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra, le decía un rey al otro. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Se enojó el rey porque dijo: me está echando bronca, como diciendo vulgarmente, busca ocasión contra mí, me manda un hombre para que lo sane, pues ¿quién soy yo para sanarlo? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Dijo Eliseo. Eliseo también era un hombre que no era nada importante en esos tiempos. Él dice en la Biblia que estaba arando con 10 yuntas de bueyes. 10 creo eran. Bueno, ahorita lo vemos. Y pasó Elías y le dijo: sígueme. Y Eliseo lo siguió. Mató los bueyes, regaló la carne y con los arados la cocinó y bueno, lo siguió. Y tampoco era muy importante. Pero aquí, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjese bien en esto. Él llegó con toda su caravana y se paró afuera. Dijo: ahorita sale rápido a recibirme a este hombre, pues sabiendo que él era muy importante. Y Eliseo, ¿qué cree? Ni siquiera salió. Le mandó al criado y le mandó el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él pensaba que nomás él iba a salir, Eliseo le iba a tocar y ya. No, lo mandaron a hacer algo él porque Dios siempre quiere que nuestra fe sea puesta por obra. Tenía que tener fe. Y vea lo que dijo. Dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Dice: no podemos imaginaros, ya me voy y si el agua de nosotros está más limpia que este río, que creo que era un río de aguas turbias. Entonces dice:
Mas sus criados, fíjese quién, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Mire, Eliseo no le quiso tomar nada de las riquezas que él traía, de los regalos, porque le hubiera puesto precio a un milagro que Dios hizo, y los milagros de Dios no se compran ni se venden. Esos no son sin precio. Aleluya. En la palabra de Dios dice en el libro de Isaías: venid y comprad sin dinero. Esas cosas, ni el evangelio, ni los milagros de Dios, ni la oración, eso no se vende. Entonces Elías le dijo que no quería nada. Después podemos ver que el criado dijo: no, pues yo voy a lograr. Y ya cuando se fue el sirio, Naamán fue y lo alcanzó y le dijo: siempre si quiere las cosas, y quería para él. Y bueno, tuvo un castigo tremendo, pero eso es otra historia. Lo importante aquí es, fíjese bien, el orgullo de Naamán, un hombre orgulloso. La lepra también es sinónimo de pecado. Era muy importante, un hombre que había dado victorias a su país, pero leproso. ¿Quién le recomendó cómo sanarse? La criada, que era del pueblo de Dios. Le dijo: ve al profeta y él te sanará. Cuando él se enojó y quería que lo trataran con una, ¿cómo le puedo decir? Que lo tuvieran muy, muy en cuenta, que lo trataran con mucho cuidado, con una persona muy importante. No, le mandó a decir a Eliseo, con el criado: dile que vaya y se lave 7 veces y ya. Y él dijo: en esa agua, no, dijo, en mi tierra hay ríos mejores. Y se iba a ir. Y entonces los criados, otra vez lo vi, lo menospreciaron, los criados le dijeron: Señor mío o Padre mío, le dijeron: ¿por qué no le haces caso al profeta y te bañas? En otras palabras, ¿por qué te cuesta bañarte, calarle y probarle? Y se bañó, como le dijeron, 7 veces y pum. No era que necesitara 7 baños para ser limpio, necesitaba su orgullo ser quebrantado, necesitaba hacerse humilde y obedecer a lo que Dios quería que hiciera. No era que el agua del río fuera milagrosa. Esas cosas son únicamente, ¿cómo le puedo decir? Son figuras, son cosas como ejemplo que la palabra nos pone de cómo Dios quebranta la soberbia, el orgullo, aleluya, y lo cambia en obediencia. Solamente así pudo ser sano. Entonces, hemos visto 2, 3 casos en que los siervos de Dios fueron usados de una manera asombrosa y no eran importantes. Acuérdense lo primero que leímos en 1 Corintios: lo vil y lo menospreciado escogió el Señor. Los débiles, dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Humanamente, la iglesia no tiene importancia. Los siervos de Dios, humanamente no hay importancia. Pero dice la Biblia que el poder de Él se perfecciona en la debilidad humana. Entonces podemos ver por qué Dios usó tan fuertemente. Y le podría dar muchos más casos en la Biblia de cómo Dios usó personas que ni siquiera se imaginaban que ellos pudieran, aleluya, ser usados de una forma tan grandiosa, tan tremenda. Josué paró el sol. Fíjese qué tremendo. Él le hizo parar el sol, y dice que aún hoy en día los científicos encuentran que en un tiempo, por medio de las computadoras, que en un tiempo el sol dejó o la tierra dejó de girar al ritmo que estaba, y hay un lapso ahí que es el que registra la Biblia. Hay cosas que científicamente se han comprobado. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque el poder es de Dios, la excelencia es de Dios. Los demás somos únicamente instrumentos, vasos usados por Él de la manera que Él quiere. Dios lo que no quiere excelencia de personas poderosas. No es lo que busca. Dios quiere corazones dispuestos, corazones humillados delante de Él, que reconozcan su grandeza, su señorío, su poder, para Él poder trabajar con nosotros. Porque mientras el orgullo humano del hombre esté ahí, Dios no puede hacer mucho, porque el hombre está entronizado en sí mismo, en pensar que es más que los demás. Entonces ahí Dios no trabaja. Al orgulloso dice que lo mira de lejos,
pero el humilde haya gracia delante de él. Las citas están muy claras, unas cuantas de las que vimos. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Dios está con el afligido, con el pobre, con el afligido de espíritu, con aquel que se pone en sus manos, aquel que reconoce que no es nada delante de Dios. Ahí Dios trabaja. Espero que sea de bendición, aleluya, esta meditación de la palabra para ustedes, hermanos, y que pues quede ahí, que eso quizás Dios lo use para hacernos un poco más humildes, hacernos un poco mejores cada día. Vamos a pasar a la parte final. Bien, amigos, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga grandemente. Los esperamos en la próxima y que la bendición de Dios esté con todos ustedes ahí en sus hogares. Amén. Hasta la próxima.